Hola a todos, el día de hoy voy a hablar de un tema que normalmente no es enfocado desde el punto de vista cristiano, pero que efectivamente, en base a mi experiencia, me ha demostrado que es un pilar fundamental de demostración en el cual el cristiano puede sustentar que su servicio a Dios es el que Dios le indica en su palabra. Y esto tiene que ver con la objeción de conciencia. Fíjense que mayormente nos encontramos con este tema en el área médica, cuando médicos no quieren realizar ciertos procedimientos, en el área militar, cuando ciertas personas se niegan al porte de arma o a realizar ciertas acciones que promuevan vulnerar uno de los el mandamiento de no matarás. Pero para de contar. Y se nos olvida a los cristianos que la conciencia y las creencias, al menos aquí en Chile, son un derecho fundamental. La Constitución Política de Chile nos dice que en su artículo 19, donde están los derechos fundamentales, en el numeral 6, si no me falla la memoria, tienen que buscarlo ustedes porque no les voy a hacer todo el trabajo, que un derecho fundamental es justamente la libertad de conciencia, de creencias y de culto. ¿Por qué? Porque este es un tema íntimo de la persona, es parte de la convicción misma del ser humano. Algunos tienen unos credos, otros tienen otros, pero cada uno tiene su propia conciencia en relación a sus creencias. Y el cristiano debe comprender que cuando existe una ley instaurada por los hombres que contraviene una orden expresa de Dios, tiene que saber claramente que es ahí donde tiene que plantarse firme y no permitir que se corra el límite que Dios ha puesto a la libertad personal. Esto lo podemos ver claramente en el Antiguo Testamento, en el actuar de los amigos de Daniel, cuando no se arrodillaron ante la orden del rey para adorar una imagen, y aun cuando los amenazó, ellos le dijeron, nos salve Dios o no nos salve, nosotros vamos a hacer lo que Dios nos manda. Y no tenemos nada más que decir. Y se plantaron. Ahí estamos viendo claramente cómo Dios es honrado y glorificado por sus siervos. Porque no importan las consecuencias, ellos igual van a hacer lo que Dios manda. Hoy en día podemos ver que los cristianos pelean, discuten y luchan por un tema que no tiene la más mínima importancia. Porque que exista una ley igualitaria, que exista una ley de aborto, que exista una ley que promueva unilateralmente el divorcio, a un cristiano no le afecta. ¿Y por qué digo que no le afecta? Porque usted no está obligado a cumplir esa ley. Nadie lo obliga a abortar, nadie lo obliga a divorciarse, nadie
lo obliga a cometer a ir en contra de sus creencias. Tenemos que entender que esa no es la lucha del cristiano. La lucha del cristiano está no en coartar la libertad de otros, sino que en mantener firme la libertad que tenemos propia de cada uno. La libertad personal, señores. Nosotros no estamos aquí para decirle al mundo cómo debe obrar porque sabemos que el mundo va a obrar como quiere. Nosotros estamos aquí para decirle al mundo que ellos no nos pueden imponer actuar como ellos quieren. Y es ahí donde la objeción de conciencia debe actuar y primar dentro del cristianismo. Y es por esa misma razón que en el Nuevo Testamento existe en los Corintios una indicación clara y precisa, señores. Dice que el matrimonio entre cristianos es indisoluble, que no existe el divorcio entre cristianos. Pero cuando hay un matrimonio híbrido en el cual el no cristiano no quiere saber más de esa persona porque no le interesa, porque no la ama, porque le quiere hacer daño, porque la echa de su casa, por lo que sea, el Señor nos dice que estemos en paz y que no estamos sometidos a servidumbre. Y el decir que no estamos sometidos a servidumbre nos está diciendo, hermanos, claramente que no tenemos por qué mantener un vínculo que la otra parte no quiere mantener. Ahora, yo hoy en día me he encontrado en situaciones en las cuales dos cristianos quieren divorciarse. Y ahí yo veo que el servicio a Dios no prima. Lo único que prima es la voluntad de las partes que van en contra misma del mandamiento de Dios. Señores, nosotros tenemos que entender que somos siervos de Dios, hombres y mujeres, y que si estos siervos de Dios no cumplen con la voluntad de Dios que está en su palabra, ojo, en su palabra, no en lo que se le ocurrió a Juanito, a la Margarita, o a quien sea, o al pastor, no, lo que está en su palabra. Si el siervo cristiano no cumple con la voluntad de Dios y prima la voluntad propia, ustedes me van a perdonar, pero esa persona o no es cristiana o es un siervo infiel. Y esos dos casos están bien definidos en la Biblia como personas que no van a alcanzar salvación. Así que, por favor, les voy a pedir que enfoquemos nuestra visión a donde corresponde. Si el mundo no se quiere arrepentir, es problema del mundo. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que ese mundo inconverso se salve. Y ahí nosotros demostramos nuestro amor por nuestro prójimo. Ahora, si este mundo inconverso no quiere reconocer a Dios y quiere seguir haciendo su vida, nosotros no tenemos potestad sobre eso. No podemos imponernos. Dios mismo nos dice no. No nos dice anda y obliga. No nos dice eso. Nosotros no podemos actuar como esos fanáticos que imponen sus creencias a otros cuando Dios mismo nos dice que Él no nos impone nada. Todos nosotros lo hacemos por voluntad libre y por amor. Así que, por favor, después de esta aclaración, espero que todo hombre y mujer que se denomine cristiano
y estoy hablando de toda clase de congregación cristiana, de todo el espectro, no solamente de un espectro o de un tipo, todas. Tenemos que ser consecuentes con la voluntad de Dios y negar nuestra propia voluntad. Ahora, si nosotros somos llamados a un tribunal del mundo a enfrentar cuestiones civiles, tenemos un tremendo problema. Porque si nosotros nos presentamos a estos tribunales aceptando que un no cristiano o un inconverso nos represente, esa persona está obrando según su pensamiento y sus creencias y por tal también viola la voluntad de Dios. Y nosotros a través de él lo dejamos de servir. Por tal, tenemos que comprender que para poder nosotros obrar en el mundo, tenemos que tener claridad de las leyes del mundo, cómo funcionan esas leyes del mundo, cuáles son las que violentan nuestra conciencia y presentar nuestra causa bajo la modalidad de objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vamos a poder demostrar que somos siervos de Dios, igual que lo hicieron los amigos de Daniel. Hermanos, nosotros no podemos jugar con las armas del mundo. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y obrar en base a lo que Dios nos permite. Y la ley mundanal del día de hoy está promoviendo que muchos cristianos hagan lo que el mundo quiere y no lo que Dios nos manda. Espero que esta pequeña aclaración los haga pensar. Aquí no es mi voluntad, es la voluntad de Dios la que prima. Y nosotros no podemos imponer la voluntad de Dios ni la propia a terceros que no tienen nuestras creencias ni practican lo que nosotros practicamos. Tenemos que aprender a respetar a todos, de la misma forma que Dios nos respeta a nosotros y los respeta a ellos, y que nos dice claramente que en el momento de su juicio, Él va a hacer justicia. Mientras tanto, nosotros tenemos que mantenernos firmes en servir a Dios fielmente. Bendiciones.